Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es viernes 14 de abril de 2023, bienvenidos un día más a mi canal. Vamos a empezar la vuelta por el Templo Blanco a ver las novedades que tenemos y luego acceder al interior. Acompáñame. Una noche más. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que no me enteré yo que estáis mal, Bueno, seguimos viendo qué es lo que va pasando en las partes internas de la Torre B. Ahí podemos ver cómo continúan con los conductos de ventilación, al igual que de forma paralela. Vimos en el día de ayer en la Torre C que están ejecutando los mismos trabajos que en la Torre B. Tienen que seguir colocando más ladrillos, más enfoscado en toda esa parte de ahí del elevador de servicios. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? La grúa de momento de Aguilar pues no se la ve y parece que no se la espera por esos trabajos que se están ejecutando de canalizaciones. Vamos a cruzar, bueno, ya hemos cruzado, vamos a ver qué más tenemos por aquí, donde ya sabéis que están a tope con las excavaciones y la instalación de los conductos de canalizaciones. Aquí podemos ver los conductos que vimos ayer, como poco a poco los van cogiendo cuando los requieren. Ahí al fondo hicieron un pedazo de socavón increíble, donde están ahora mismo manipulando todavía, y vemos cómo se mete el brazo de la excavadora, pues más o menos unos 1,5 metros, 2 metros, más o menos. Vamos a ver cuando entra. A ver. Venga, métela. Eso dijo ella. Vamos, hombre, nos tenemos todo el día. Venga, a ver. Nada, la ha dejado ahí reposando, nada, me ha dejado mal. Bueno, aquí también tenemos una zona donde han excavado. Mirad dónde está el trabajador, qué locura. La altura que puede tener, unos 50 más o menos, 1,5 metros. La pisonadora, el rodillo, una bandeja que tenemos justo detrás también. Ladrillos, y a la izquierda tenemos pues a un trabajador que está con el cemento. ¿Qué más tenemos por aquí? Ahí tenemos una caseta de incidencia al fondo. Más grúas camión, lo que decíamos antes. Esta parte de aquí donde están hormigonando, que bueno, hay veces que hormigonan gracias a esta gunitadora, y la zona donde tienen que seguir trabajando. Bueno, pues no va mal esto, no va mal. Vamos a ver esta semana y pico que tenemos para poder avanzar y evolucionar en las obras. Ojo, ¿qué es esto? Que no se me caiga en la cabeza, parecen tablas de andamio. Bueno, pues si os parece bien, seguimos, vamos andando. No sé si lo he dicho alguna vez, pero por si acaso se me ha olvidado, ya sabéis, tenéis camisetas baratas, súper baratas, hiper mega baratas. Link en la descripción del vídeo, de este vídeo que estáis viendo ahora mismo, y con el código de descuento JR8. Estamos luchando por subir un poquito más el descuento, así que no os preocupéis, que si hay ventas, hay descuento. Bueno, estamos aquí en la parte sur de la fachada oeste, donde poco a poco vemos ese último recubrimiento que están colocando en la parte sur de la viga museo, donde lo único que queda ya en esta zona es quitar la pegatina, ese adhesivo protector que tiene ya la última capa de recubrimiento de la viga museo, y que no sé si han avanzado mucho porque es que desde aquí no se ve muy bien, pero vamos a ir avanzando poco a poco para que veáis la parte sur de la viga museo. En la parte superior parece que tenemos todavía un hueco que tienen que cubrir, que tienen que tapar. Bueno, pues dejamos atrás la Torre B. Vamos a ver cómo va la instalación de esos anclajes en la parte de las viseras, que ayer la verdad se me pasó de decirlo, pero ahora desde el montículo de Bélgica lo sacamos. Ahí podemos ver entre la parte inferior de la viga corona y la parte superior cómo están los pedazos de cracks todavía con esos trabajos de interiores que se tienen que seguir produciendo en la parte de la viga corona. Ahí lo podemos ver, así que vamos para allá. Bueno, pues volvemos a la actividad frenética aquí en las obras. Aquí podemos ver ya muchísimos trabajadores por la zona, por todos los aledaños del Santiago Bernabéu, y estamos aquí en el montículo de Bélgica, donde podemos ver esta parte de Castellana, del suelo de Castellana, donde ya sabéis que poco a poco van trayendo material. Ahí podemos ver, bueno, lo vimos en el día de ayer, cómo traen material para la viga museo, para esos trabajos de instalación de pladur que se sigue produciendo en los interiores, en las galerías interiores. Esa plataforma, ese montacargas que ayuda muchísimo a la penetración e introducción de material al interior de la viga museo. Ahí podemos ver todo y cada uno del material que
están trayendo ahora mismo al Santiago Bernabéu. Qué verdadera locura, ¿eh? Bueno, tenemos movimiento en la parte norte de Castellana. Parece que van a continuar con la instalación de esos anclajes para las lamas, esos nexos y después posteriormente las lamas, pero bueno, no es que tengamos mucho movimiento, tenemos una plataforma nada más, pero vamos a estar muy atentos a ver cómo va ese trabajo. Vamos a subir un poquito la mirada, vamos a fijarnos también en esos nexos que están colocando en la cara externa de las viseras, donde poco a poco han ido colocando todas. Creo que faltan muy pocas, sobre todo por el lado sur. Ahí podemos ver cómo ya están prácticamente todas las pestañas, se puede decir también, todos esos anclajes, como queráis llamarlo, no sabemos el nombre técnico, pero bueno, nos entendemos. Entre gente del Bernabéu y gente que ve los vídeos nos entendemos perfectamente. Bueno, hemos aprovechado antes a sacar a estos pedazos de cracks, pero justo se movían y ahora estoy aprovechando para ver qué es lo que están haciendo. Y ahí podemos ver como en el día de ayer estaban en la parte central pintando estos soportes grises, pues en el día de hoy están en la parte norte de la parte baja de la fachada oeste. Así que nada, sin más que decir, seguimos adelante. Por cierto, estoy muy contento porque se está escuchando con mucha fuerza de que Luka Modric va a continuar la siguiente temporada, la temporada que viene. Así que me gusta. Kroos y Vinicius seguramente sean baja para el partido contra el Cádiz el día de mañana, sábado. Aquí tenemos cómo están subiendo más lamas para la cubierta. Venga, continuamos, que se me suben las hormigas. Ahí podemos ver cómo están dejando la lama, parece ser que en la parte norte de la cubierta oeste. Seguimos viendo estas dos maquinitas que llegaron aquí a Castellana junto a sus hermanas, fueron unas 8 más o menos, y continúan de momento estas dos. Aquí de momento no las han cogido. Han reubicado estas plataformas también, estaban prácticamente donde la torre C y ahora mismo están pues cerquita a la valla que está aquí colocada en Castellana. Parece una exposición de plataformas. Un último vistacito antes de pasar al fondo norte de cómo están pintando con ese pedazo de rodillo In The Nights, que por cierto está suscrito a mi canal ese rodillo, no sé por qué tú no lo estás, pero así que si está suscrito un rodillo, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Ahí podemos ver ese trabajo desde cerca en la parte norte de Castellana. Venga, seguimos hacia el fondo norte, my friends y mis cuchufletos. Bueno, dejamos atrás la Castellana. ¿Y qué pasa? Pues llegamos a la Torre C, llegamos prácticamente al fondo norte. No os lo perdáis, porque esto es trepidante, esto es emocionante, esto es inquietante. Madre mía, se me acaba el oxígeno cada vez que digo estos palabreríos. Venga, andamos, hacemos glúteos in the night y llegamos al fondo norte. Ahora sí que sí estamos en el fondo norte. Vamos a pararnos un segundo, vamos a calmarnos, keep calm, como dirían los ingleses. Y ahí podemos ver todo ese material que tienen que seguir colocando, al igual que hemos visto en la Torre B y que hemos dicho que también están trabajando y que están haciendo lo mismo en la Torre C, en donde estamos ahora mismo. Ahí podemos ver todo ese material que van a seguir colocando e instalando en la parte interna de las costillas. Ahí lo podemos ver, ahí está. Muchas gracias, JR, de nada. Ahí vemos los conductos de ventilación que han ido colocando durante todos estos días y que pues me imagino que también seguirán trabajando. Ahí lo podemos ver, siguen trabajando en la colocación de esos anclajes para las lamas de cerramiento en la parte baja, en este caso de la Torre C. Ahí lo podemos ver. Vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda para que veáis los soportes con los nexos, otros sin nexos. Y los próximos días veremos también movimiento en esta zona para dejarlo como la Torre B, que la Torre B ya está lista para recibir las lamas. Venga, continuamos. ¿Qué más tenemos? Están ahí manipulando. ¿Qué es? Están manipulando vallas. Son como una especie de barandillas, pero no consigo identificar la ubicación exacta de dónde las van a colocar. A lo mejor simplemente se las están llevando o se las van a llevar. También tenemos a una plataforma que está soldando en el interior, acaban de caer chispas. Ahora me va a dejar mal y ahí lo podéis ver, ¿no? Están soldando. ¡Ah, madre mía! ¡Qué lluvia de chispas! Eso te cae en la cabeza y te hace un pedazo de agujero. ¿Qué harán? Porque eso también lo hacen en la Torre D, en la parte también del lateral este.
Qué locura, ¿eh? Bueno, llegamos al fondo norte, estamos en Rafael Salgado. ¿Qué más tenemos? Estamos viendo que tienen un armario colocado en la parte central del suelo aquí en Rafael Salgado y tiene pinta de que son lamas para la cubierta. Vimos cómo colocaban esa estructura para los carteles en la parte de la puerta 27, pero no hemos visto más movimiento y más novedades, así que nada, estaremos todos los días sacándolo por si vemos alguna novedad. También tenemos esta parte de los muros, esos tabiques que hicieron, totalmente enfoscados. Ahí tenemos en la parte superior la red anticaída, donde van a seguir con los trabajos. Y vamos para allá a ver qué más novedades tenemos. Festive Wonder, bueno, Festive Wonder, aquí tenemos las lamas que suben a la cubierta, en este caso a la cubierta norte. Bueno, pues estamos aquí, he conocido al gran Víctor, justo enfrente del José Luis. Así que un saludo desde aquí. Aquí podemos ver los armarios que hemos visto desde la Torre C. Estos armarios que tienen lamas todavía para la cubierta en The Nights. Ahí podemos ver las lamas con las pegatinas, como ya bien sabéis. Y que pues apenas faltan 3 lamas en este armario para seguir subiendo a la cubierta. Más armarios vacíos. Al fondo están quitando esa lona, ese plástico protector. Parece que van a trabajar en la parte superior de esa puerta 31. Ahí lo podéis ver. Así que nada, pues quito zoom. Volvemos a mirar la parte del suelo de Rafael Salgado. No hay muchas más novedades. Tenemos aquí plataformas articuladas y poco más, la verdad. Hoy parece que sí están trabajando en la unión entre el Skywalk de la fachada norte con el Skybar de la Torre D. Así que vamos para allá. Oye, tengo un hambre que da calambre y quiero venir a recordarte de que puedes dejar tu like. Claro que sí, gracias. Bueno, aquí llegamos al lateral este, esquina de la Torre D con el fondo norte y Rafael Salgado. Vamos a ver qué novedades tenemos. De momento tenemos 2 plataformas, una la más cercana está pues como en la parte del acceso 53, ahí lo podemos ver, trabajando en la parte baja de los soportes verticales. Y luego la otra la tenemos también en la parte central del nuevo edificio. Vamos a ver qué novedades tenemos. Mientras tanto, os dejo esta preciosa imagen modo gran angular de la esquina de la Torre D. Dejamos atrás el fondo norte y entramos en el misterioso mundo de Padre Damián. Madre mía, me acaba de llegar un olorcito a carne a la brasa. Ay, por favor, me apetece comerme algo. Me voy a comer una hoja, me como algo. Es que tengo el estómago vacío. Bueno, seguimos. Déjate de historias, JR, y cuéntanos las obras, que no nos importa tu vida. Aquí tenemos las 2 lamas que de momento tienen que seguir quitando las pegatinas. No veo más novedades en la zona. Tampoco han quitado las pegatinas, esos adhesivos protectores que también hay en esta parte que llega ya a la parte central del nuevo edificio. Y tenemos muchas plataformas. Podemos ver como jirafas, podemos ver como grandullones también, esas plataformas que están dando servicio a toda la parte del nuevo edificio. ¡Qué locura, eh! Fíjate, tenemos 1, 2, 3, 4 más la grúa camión, el brazo de la grúa camión. Y está entrando ahora mismo una bañera no de ducharse, sino de arena, de tierra. Wow. Vemos cómo siguen metiendo material. Y vamos a ver cómo va la colocación de los nexos en esos soportes verticales. Vamos a colocarnos en la parte central para verlo mucho mejor. Qué locura, qué alboroto. Otro perrito piloto. Ojo, cuidado que han llegado las lamas para la parte este. Así que vamos a quitar el zoom. Vamos a irnos a la parte deseada. Y ahí podemos ver que en estos soportes verticales, tanto en este como en este, tenemos ya la instalación de los nexos desde la parte más baja hacia la parte más alta. Vamos a verlo. Barrido desde abajo hacia arriba, con las pasarelas de mantenimiento totalmente colocadas e instaladas. Podemos subir para ver cómo están esos nexos completamente y correctamente colocados. Ahora están en la parte superior, me imagino que estarán soldando, rematando, dejando todo listo para la llegada de las lamas, que es lo que digo, están justamente... Es que no me atrevo a pasar porque mirad todos los coches que vienen. Estamos ahora mismo en hora punta. Ya sabéis que en diario no podemos pasar así como así por la carretera porque corremos el riesgo de que nos atropellen. Y sobre todo, bueno, desde aquí se ve bien, ¿no? Ahí están las lamas y tiene pinta por la colocación donde lo han dejado.
más que nada porque ya no hay prácticamente otro sitio, es que van a continuar con esta parte de aquí. Bueno, pues nada, después de que hemos descubierto en el día de hoy una gran novedad, pues vamos a seguir viendo novedades en esta zona, en la parte central del nuevo edificio. Ahí podemos ver cómo siguen con la colocación de esos paneles de barandilla, pues prácticamente en la planta más superior del lateral este del nuevo edificio. Ahí podemos ver cómo en estos precisos instantes están comprobando con un nivel esa última que han colocado para ver que esté correctamente colocada e instalada. Ahí podemos ver cómo van a ir completando poco a poco toda esa parte de ahí, desde la parte sur hasta la parte norte. Venga, volvemos a quitar el zoom, vamos a ver qué más tenemos. Ayer vimos cómo seguían completando de paneles sándwich esa parte ya de la pendiente y la parte superior de esa sala de máquinas, donde vimos más o menos que se quedaron por esta zona y parece que han colocado pues esta nada más. Vimos cómo colocaban la parte vertical y ahora la parte diagonal pues la empezaron ayer, que lo vimos aquí en el canal en exclusiva, y ahora están y continúan en este caso hacia la parte sur. Aunque bueno, las cosas de Palacio ya sabéis que van despacio, tienen que completar toda esa parte de ahí, hasta incluso tendrán que pintarlo, porque se ha quedado una parte blanca y otra parte gris. Ya corre la saeta. Seguimos viendo cómo dejan material en esta plataforma. Una plataforma, parece una plataforma de guerra, ¿os acordáis, no? Las guerras bélicas, en diferentes guerras de la historia. Parece una de ellas, donde están los arqueros ahí. ¡Arqueros! ¡Listos! Bueno, venga, al lío, tío. Al lío, porque es que te entretienes hasta con una mosca. Ahí podemos ver cómo siguen utilizando. De momento no ha llegado el día en el que tengan que quitar esa plataforma que sirve de mucho. Si también agilizamos un poco la imagen, podemos ver que ahí están en los interiores soldando. Imagino que están con los conductos. Es una barbaridad. Cuando estamos dentro en el interior del nuevo edificio es una barbaridad. Todas las tuberías, el cableado que hay. Y por eso digo muchas veces que recomiendo que veáis los vídeos que subimos del interior del lateral este, porque es una verdadera locura lo que hay en el interior. Así que nada, les dejamos. A ver. ¿Están pintando? ¿Está pintando? A ver, saca ahí la mano que te he visto antes. No, está indicando. No, está indicando. Bueno, pues nada, seguimos, continuamos. Parece ser que en la parte sur del lateral este, esta fachada este, no han continuado con la eliminación de las pegatinas. Así que nada, la gran novedad en el día de hoy es que han llegado las lamas para cerrar esta parte sur de la fachada este, que me imagino que no será indispensable para la hora de introducir material al interior del nuevo edificio. Así que venga, continuamos, que es que veo que me están siguiendo las hormigas, las tengo justo detrás y no quiero que se me suban, de verdad. Bueno, pues a medida que hemos visto cómo colocaban esos últimos nexos en estos soportes verticales, desde aquí vemos muy bien, pero bastante bien, que una de las plataformas que hemos visto aquí del lateral este está ahí haciendo esas muescas, esas señales para la próxima colocación de los nexos. Ahí podemos ver cómo están en la contigua, en ese soporte vertical contiguo a donde ya han colocado los nexos. Así que pues desde Plaza de Sagrados Corazones me despido del lateral este y nos vamos hacia el fondo sur. Bueno, pues muy contento en el día de hoy porque hemos visto una gran novedad, el tema de las lamas. Y ahora nos pasamos directamente al fondo sur. No sé para qué empiezo este clip aquí porque realmente no se ha visto nada con el camión, pero bueno, por lo menos hacemos más minutos de vídeo. Aquí llegamos a la torre, dejamos atrás la preciosa fachada este del Santiago Bernabéu. Tenemos también un pedazo de bus que justo se para en todo el medio. ¡Claro que sí, baby! Venga, dejamos atrás preciosa imagen con el cielo nublado, un poco encapotado en el día de hoy. Y seguimos avanzando, no paramos, porque en esta vida se trata de eso, de no parar, avanzar, nunca retroceder para atrás ni para coger impulso. Madre mía la que están liando aquí también, por favor. Qué verdadera locura, madre mía la que están liando por todos los lados, abriendo socavones y agujeros por todos los lados. Mirad la que están liando con el martillo de la excavadora y parece que van a proceder también a esos trabajos de canalizaciones, esos tubos de canalizaciones que también están haciendo en el otro lado de Concha Espina. Bueno, aquí tenemos la donación del día de hoy, me la acabo de encontrar en el suelo, así que muchas gracias a esa persona que lo ha tirado, la donación del día de hoy. Bueno, seguimos, estamos en la parte central de Concha Espina, justo enfrente de la tienda oficial del Real Madrid. Mirad, ya no hay ningún rastro de la nueva lama. ¿Cuál es la nueva lama? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Es esta?
¿Dónde está la nueva lama? Ya no se sabe dónde está, han quitado hasta incluso la pegatina. También vamos a quitar un poquito la imagen, vamos a quitar un poquito el zoom, donde podemos ver que ya toda la línea de las lamas, como vimos en el día de ayer, está totalmente colocada y han quitado también los protectores que la envuelven. Bueno, pues estamos aquí en Concha Espina. Aún tienen que seguir trabajando mucho en esta parte. Entre las costillas podemos ver que es verdad que han hecho muchas tapias, pero tienen que seguir enfoscándola y tienen que seguir cerrando toda esa parte. La vemos muy diáfana todavía, muy abierta. No me dan entrada hasta las 3 de la tarde, así que subo el vídeo del exterior dando la vueltecita y luego accedemos al interior. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo déjame un like y suscríbete al canal. Nos vemos en un ratito, cuchufletos. Chao, chao, pescado.